Unidad Académica 1. Funciones cognitivas, primera parte. Funciones ejecutivas. Seminario 11, parte 4. En 1848, un capataz de una compañía de ferrocarriles de Vermont, llamado Phineas Gage, sufrió un accidente mientras colocaba nuevas vías al distraerse y pisonar con una barra de hierro una carga explosiva sin colocar antes la arena que actuaba de aislante. Como consecuencia de la explosión, la barra entró por la mejilla izquierda, penetró la base del cráneo, la parte frontal del cerebro y salió por la parte superior de la cabeza. Luego de superar los efectos agudos, sorprendentemente Phineas Gage no solo sobrevivió, sino que no quedó con secuelas sensoriales, motoras ni en el habla. Sin embargo, cuando trató de retomar su vida anterior, Phineas Gage ya no podía actuar de manera responsable. Se volvió impulsivo, inflexible y contestador. Y en palabras de los que lo rodeaban, Gage ya no era Gage. Todo esto fue muy bien documentado por el médico que siguió su caso, el Dr. John Harlow. Phineas Gage nunca pudo recuperar su vida y para sobrevivir se mostraba como fenómeno con su barra, tal cual se ve en la imagen. Finalmente, murió en 1861 a los 38 años de edad. Harlow, por su parte, presentó ante la comunidad científica europea su teoría de que había alguna función en el cerebro que podría afectar toda la personalidad y conducta de los individuos, pero como vimos en la parte 1 de este seminario, en ese momento estaban en plena segunda ola de localizacionismo y la idea de Harlow no solo no prosperó, sino que quedó sepultada por muchos años. En 1935, el psiquiatra y neurocirujano portugués Egas Moniz desarrolló la técnica de lobotomía prefrontal en un intento por curar a los pacientes psicóticos, dando origen a la psicocirugía. Si bien desarrolló también la angiografía cerebral, recibió el Premio Nobel de Medicina en 1949 junto a Walter Hess por el desarrollo de la lobotomía y su valor terapéutico. Por su parte, en Estados Unidos, el Dr. Walter Freeman se convirtió en un exitoso psicocirujano al desarrollar la lobotomía transorbital o técnica del picahielo. La realizó al principio en pacientes esquizofrénicos, pero luego la probó en todo tipo de pacientes, aunque solo tuvieran una mirada torva. Realizó casi 3.500 lobotomías hasta que la técnica se vio desplazada en los años 50 por la aparición de los psicofármacos. A principios de los 80, la neuróloga Hannah Damasio, pionera en el uso de la tomografía axial computada y la resonancia nuclear magnética, junto con su colega y marido Antonio, realizaron la reconstrucción tridimensional de la lesión de Phineas Gage, determinando perfectamente el área de la lesión en la corteza órbito-frontal izquierda del lóbulo prefrontal. Esto supuso un correlato anatómico claro a las teorías sobre el funcionamiento prefrontal y el concepto de funciones ejecutivas que tuvieron su auge desde entonces. El término funciones ejecutivas ha sido utilizado de manera frecuente en los últimos 40 años, pero ha habido una gran variabilidad en la forma en que las funciones ejecutivas han sido comprendidas y definidas. Muchos autores han desarrollado teorías, modelos y definiciones para tratar de comprenderlas y explicarlas. Sin embargo, la mayoría de los autores coinciden en que las funciones ejecutivas abarcan la elaboración de un plan que incluya la estimación del punto de partida, el punto de llegada y las estrategias intermedias para realizarlo. La toma de decisiones, que implica la capacidad para elegir la acción más apropiada para alcanzar el objetivo trazado. El juicio, en el que interviene la evaluación de las opciones más pertinentes y la flexibilización de la conducta. El automonitoreo y corrección, que aseguran el control y el mantenimiento del programa en curso hasta completar la tarea. El sustrato físico de las funciones ejecutivas se distribuye en el cerebro como una extensa red neuronal con componentes corticales y subcorticales, incluyendo el córtex frontal, especialmente el prefrontal, y las conexiones con los ganglios de la base, cerebelo, áreas límbicas y el resto de las cortezas de asociación. Aquí vemos la corteza frontal desde el punto de vista histoarquitectónico y sus zonas funcionales. En una vista lateral, una vista medial, en una vista central, encontrando como zonas funcionales la parte dorsolateral, orbital
y los campos oculares frontales. Hay 3 circuitos prefrontales. El circuito dorsolateral, que está implicado en la planificación y la flexibilidad comportamental, y su disfunción perturba las funciones ejecutivas, la flexibilidad, la planificación, la memoria de trabajo y la atención. El circuito órbitofrontal, que contribuye a la inhibición de interferencias y a la autonomía personal, y su disfunción acarrea la aparición de actividades compulsivas y de desinhibición. Y el circuito del cíngulo anterior, también llamado mesial, que interviene en la motivación y la iniciación del comportamiento, y su disfunción genera apatía e inercia comportamental. Si bien se suele asimilar a las funciones ejecutivas a los lóbulos prefrontales, no son lo mismo. Las funciones ejecutivas abarcan regiones subcorticales y otras áreas de asociación. Por ejemplo, aquí vemos las proyecciones a los ganglios de la base. Hoy se sabe que más allá del tipo de información a tratar, motora o cognitiva, es el grado de novedad o de automatización lo que determina cuál circuito trata la información de manera preferencial. Así, cuando una tarea es novedosa, requiere muchos recursos cognitivos, lo cual determina que sea tratada preferentemente por el circuito dorsolateral, también llamado red asociativa. A medida que la tarea se automatiza o se vuelve conocida, pasa a ser tratada preferentemente por el circuito sensitivo-motor. Cuando la información a tratar tiene además un contenido emocional, es tratada por el circuito límbico. Este gráfico muestra cómo se adquiere eficiencia en determinadas habilidades a medida que se crece. Al ser las funciones ejecutivas más nuevas filo y ontogénicamente, emergen y maduran en diferentes etapas a lo largo de muchos años que van desde el desarrollo intrauterino hasta entrada a la veintena. Están íntimamente ligadas al desarrollo de los lóbulos frontales y también son las más vulnerables a la injuria. Las funciones ejecutivas se desarrollan en fases, aunque no todas al mismo tiempo, de modo de mediar y modificar de manera efectiva las respuestas del ambiente. Este gráfico muestra eficiencia en la tarea a medida que se crece en edad. Vemos como a los 5 años no es lo mismo el dominio que se tiene en el control atencional que en el establecimiento de objetivos o la flexibilidad, mientras que hacia la adolescencia todas van convergiendo y se adquiere finalmente la madurez bien entrada a la adolescencia. Desde el modelo clásico, o bien más restringido a la región dorsolateral de los lóbulos prefrontales, las funciones ejecutivas abarcan memoria de trabajo, atención ejecutiva, que es la atención dirigida a un objetivo que se sostiene todo lo necesario y se puede alternar o dividir si además fuera necesario, planificación, organización, flexibilidad, manejo del tiempo, metacognición, que es el conocimiento que tiene el individuo sobre sus propios recursos cognitivos y cómo manejarlos de modo eficiente, el control inhibitorio y las estrategias dirigidas a metas. Según Miyake y colaboradores, hay 3 funciones principales que posibilitan el desempeño de las demás. Operaciones que requieren memoria de trabajo, o sea, mantener y renovar información de forma activa protegiéndola de la distracción. Inhibición de impulsos prepotentes o respuestas automáticas que son incompatibles con el objetivo deseado. Y el self-shifting o alternancia, que es la flexibilidad cognitiva frente a un cambio en las reglas o la recompensa. Mención especial merece la memoria de trabajo. Aquí vemos el modelo de Alan Baddeley que la define como la cantidad de información que podemos procesar de modo simultáneo, elaborándola en un momento determinado. Según este modelo, hay dentro de las funciones ejecutivas, y esto es lo que estaría ligado a la corteza prefrontal, un sistema supervisor atencional, según otros modelos, o en el modelo de Baddeley, el ejecutivo central, que sería el que determina qué recursos son asignados en cada momento para cumplir con el objetivo. Para sostener la información lo logra a través del bucle fonológico, que sería un subsistema esclavo propio más bien del hemisferio localizado, más bien en el hemisferio izquierdo, en el cual se procesa información auditiva verbal, y otro subsistema esclavo más ligado al hemisferio derecho, que sería la agenda visoespacial para mantener información visual y espacial.
Y a su vez, lo que sucede en este momento tiene sentido si se relaciona con el buffer episódico, que es otra memoria que está ligada a la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es una memoria de corto plazo, pero es la que permite la elaboración para la entrada de información a su vez también para lo que se va a acumular en la memoria de largo plazo. Lo que entre a su vez va a ser significativo si de algún modo está relacionado con lo que ya se tiene. Entonces hay un interjuego permanente entre la memoria de trabajo, que es una memoria de corto plazo, y la memoria de largo plazo. Hay otras memorias ejecutivas también. La memoria prospectiva, que es una memoria que se activa en el futuro. Por ejemplo, acordarnos de que tal día tenemos una cita en el médico. Esta memoria, además, es la más sensible al envejecimiento normal y por eso a partir de cierta edad incrementamos el uso de agendas o de alarmas. La memoria de la fuente, que es una estrategia para evocar información a partir de evocar el contexto de codificación. Por ejemplo, cuando no recordamos la respuesta a una pregunta de examen, pero ésta se activa al recordar que estaba resaltada en amarillo al pie de una página. Y por último, la metamemoria, que es la conciencia que tenemos sobre lo que está o no en nuestra memoria y nos permite organizar nuestro conocimiento. En un sentido más amplio, las funciones ejecutivas también abarcan las habilidades sociales, la pragmática, que es el uso social que hacemos del lenguaje, la toma de decisiones y la teoría de la mente, que es la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a los otros. Las funciones ejecutivas, al ser el control supramodal de las demás cortezas de asociación y de todo lo que éstas a su vez asocian, se relacionan también con nuestro desempeño en la inteligencia. De hecho, se atribuye en general a las personas una conducta inteligente cuando hacen alarde de sus funciones ejecutivas, al lenguaje, al rendimiento académico, el funcionamiento socioemocional y el funcionamiento adaptativo, lo que hace que una persona se adapte y sea eficiente de acuerdo a las demandas del ambiente. En el modelo más actual de George McCloskey vemos la complejidad en las interrelaciones de las funciones ejecutivas tanto a nivel jerárquico como en el procesamiento en paralelo, con múltiples dominios de funcionamiento y escenarios de acción. Tenemos 4 escenarios: el intrapersonal, el interpersonal, el ambiental y los sistemas simbólicos, como pueden ser la lectura, el manejo numérico, la notación musical, y a su vez dominios: el cognitivo, el motor o de la acción, el perceptivo y el emocional. Estos a su vez juegan roles diferentes en los distintos escenarios. Así, por ejemplo, una persona podría rendir muy bien académicamente analizando sistemas simbólicos como la lectura y el álgebra, pero tener un pésimo desempeño a nivel socioemocional en el espacio interpersonal. Y otra persona podría accionar mucho para satisfacer sus demandas personales, pero no hacerlo ante las demandas del ambiente. Hay múltiples pruebas para evaluar las funciones ejecutivas. Una de las más clásicas es el Wisconsin Card Sorting Test, que fue diseñado para evaluar la integridad del lóbulo frontal a través de valorar la planificación estratégica, la búsqueda organizada y la flexibilidad cognitiva. Al sujeto, a ser evaluado, se le da un mazo con 128 cartas. A su vez, hay 4 cartas que siempre están disponibles a la vista, que tienen un triángulo rojo, 2 cruces azules, 2 estrellas azules, 3 cruces amarillas y 4 círculos verdes. Cada vez que el sujeto levanta una carta, tiene la posibilidad de clasificarla, ya sea por color, por forma o por número. El sujeto lo hace espontáneamente y el evaluador tiene una idea, una premisa ya establecida, y es que el sujeto clasifique por color 10 veces seguidas, luego por forma y luego por número. Cuando el sujeto espontáneamente clasifica, en este caso, por ejemplo, por forma, se le dice incorrecto. La respuesta del evaluador siempre va a ser correcto o incorrecto. Y el sujeto lo que tiene que hacer es aprovechar ese feedback ambiental
para flexibilizar esa conducta y buscar, por ejemplo, ante la próxima carta, una nueva forma de clasificación. En este caso lo hace por número. Se le dice otra vez incorrecto y, si hace un buen razonamiento, en la próxima debería probar por color. En base a ese feedback ambiental, el sujeto tiene que ir cambiando y modificando su conducta para tratar de entender qué es lo que el ambiente le sugiere. En algún momento el evaluador, cuando se cumplan 10 seguidos, va a cambiar ese criterio y otra vez el sujeto se va a tener que volver a adaptar. Y a veces lo que sucede es que cuando hay lesiones los sujetos o bien nunca encuentran el criterio o perseveran sistemáticamente en el mismo criterio que encontraron sin darse cuenta que esta vez el criterio cambió. Otra prueba que fue diseñada para evaluar funciones ejecutivas y que es un clásico es la Torre de Londres, que evalúa planificación estratégica y control inhibitorio. En este caso, siempre hay una posición inicial y una posición a la cual se debe llegar. Los sujetos tienen que ir moviendo estas pelotitas cumpliendo algunas reglas. En el primer palito solo puede entrar hasta una pelotita, en el segundo hasta 2 y en el tercero hasta 3. Y las pelotitas siempre deben moverse de a una, no pueden sacarse 2 al mismo tiempo, con lo cual el sujeto tiene que ir planificando qué movimientos va a hacer hasta llegar a la posición final. Se le pide además que lo haga en la menor cantidad de movimientos posibles. Acá es muy importante también medir la latencia o el tiempo al primer movimiento, que determina realmente si el sujeto está planificando o no está pudiendo controlar los impulsos. Además, se evalúan otras cosas como la cantidad de movimientos totales o el tiempo en la realización de la tarea. Esta prueba fue diseñada para evaluar la toma de decisiones. Hay 4 mazos de cartas y los sujetos deben ir apostando. Luego de cierto número de ensayos, las personas sin problemas frontales deducen, en parte debido a cierta activación emocional descrita por Antonio Damasio como hipótesis del marcador somático, que hay 2 mazos que dan menos ganancia pero también menos pérdida. Estos serían los mazos conservadores. Y a largo plazo generan más ganancia, mientras que los otros 2 mazos dan muy alta ganancia pero también pérdidas estrepitosas y a la larga se gana menos. Sin embargo, los sujetos con lesiones orbitofrontales perseveran eligiendo los mazos que dan alta ganancia sin considerar las pérdidas. En resumen, las funciones ejecutivas realizan el control supramodal del resto de las funciones cognitivas, las habilidades sensoriales y motoras, así como también la conducta y las emociones. Asientan principalmente en la corteza prefrontal, pero forman diferentes circuitos funcionales con otras cortezas y estructuras subcorticales. Su función es generar conductas y pensamientos que le permitan al individuo ser eficiente en tiempo y forma de acuerdo a las demandas del ambiente, en interacción con sus propias necesidades, generando así respuestas adaptativas. Y con esto terminamos la parte 4 del seminario 11 y damos fin al seminario de cognición primera parte.